Carlos, para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, el versículo 4. Vamos a darle lectura unidos. Dice así: gloria a Dios en las... Ay, todavía no llegan, hermanos. Otra vez, ¿ya todos estamos? 2.14, perdón. 2.14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, Rey nuestro, Santo nuestro, te damos gracias por concedernos poder acercarnos a tu palabra y conocer las cosas como tú quieres que las conozcamos. Y con el poder de tu Espíritu Santo entenderlas para que éstas sean vivencias en nuestra existencia cotidiana. Señor, al acercarnos a tu palabra nosotros reconocemos nuestras debilidades para entenderla y nuestras inhabilidades, Señor, para aceptarla como tú quieres que la aceptemos. Te rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, para que tu palabra llegue hasta lo profundo de nuestro ser, hasta el tuétano de nuestros huesos, y nuestras vidas verdaderamente sean transformadas de una religiosidad espuria a un anhelo constante de entrega a ti, con el deseo siempre de hacer tu voluntad, con el deseo siempre de asumir nuestra vocación profética como iglesia, de enseñarle al mundo y proclamarle al mundo el significado de esta estación, de esta fecha de Adviento y Navidad para nosotros. Te rogamos pues que tú nos concedas conocer a través de tu palabra, para que nosotros también podamos proclamar y enseñar con tu palabra y la ayuda de tu Espíritu Santo. En Jesús oramos. Amén. Amén. Los temas que hemos venido desarrollando parecerían, hermanos, extraños a la época en que estamos y la manera como estamos acostumbrados a escuchar de esta temporada. Esta temporada es una temporada en que los hombres se desean para bienes, bondades, gozo, alegrías. Y cuando escuchamos los temas que se han tratado en esta temporada aquí, parece que estuviéramos fuera de contexto. Porque el primer tema que tratamos en esta temporada de Adviento fue la necesidad de la satisfacción. Y hablamos de un Dios ofendido por nuestro pecado. Hablamos de un Dios airado contra el pecado. De un Dios de deseo de justicia por ese pecado. Y parece contrario a lo que dice aquí, paz, en el versículo que leímos, el 14, paz, buena voluntad para con los hombres. El segundo tema no se queda atrás y suena paradójico, porque en lugar de hablar de amor y de bondad y de alegría, el tema que tratamos fue la imposibilidad de la satisfacción. Y vimos a la luz de las Escrituras y desenmascaramos lo horrible que es el hombre, el monstruo que es el hombre, y que no es toda la bondad que él cree, ni toda la sabiduría que él pregona. Y esto también suena contradictorio. El tercer tema de hoy no se queda atrás, porque habla de la posibilidad de la satisfacción, pero no en nosotros.
¿Dónde entonces está esa? Bueno, como hemos mencionado, nuestra tarea aquí es redirigir y hacer entenderle al mundo el verdadero significado de la Navidad. Pero al hombre no le gusta escuchar el mensaje verdadero. Quiere que lo lisonjeen, quiere que lo apapachen, que le den palmaditas y que le digan que eres bueno. Y en ese afán hasta distorsionan la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos Lucas, capítulo 2, versículo 14, la mayoría lo lee así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad, mostrando la posibilidad de que el hombre tenga buena voluntad. Pero cuando llegamos al original, el idioma en el cual fue escrito, no es así. Porque en el griego encontramos donde dice, y en la tierra, dice buena voluntad, epi-en. Epi es arriba. Esa buena voluntad viene de arriba. Es Dios el que tiene buena voluntad, no tú, no el hombre. Tú no eres más que podrida llaga. O como leímos en Apocalipsis, miserable, pobre, ciego. Y ese mensaje no quiere escucharlo el hombre. Pero aquí dice que la buena voluntad viene de Dios. Porque es Él el que se acerca a nosotros, no nosotros a Él. Dice epi-en con los hombres. La buena voluntad de Dios viniendo sobre los hombres. Pero hermanos, el diablo les ha enseñado a distorsionar la palabra de Dios. Sí, le dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Cuando la Escritura no dice así. Porque la Escritura dice, de todo árbol puedes comer, menos de este. Apenas estaba discutiendo en las aulas de la maestría, en las aulas de la Facultad de Teología, y hablábamos sobre la utopía del libre albedrío del hombre. Y una hermana con mucha autoridad me dijo, la Biblia dice que tenemos libre albedrío. Y le digo, textualmente, sí. ¿Y qué saca? Primera de Timoteo. Y que me lo empieza a leer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de libre albedrío. Ah, no, ¿verdad que no? Dice, pero allí en esa Biblia dice libre albedrío, hermanos. Entonces vean, ¿a dónde ha llegado el hombre? ¿A dónde ha llegado el hombre, hermanos? Y por eso tenemos que poner los puntos sobre las íes. Debemos de ver la razón por la que celebramos esta Navidad. ¿Por qué vino Jesús a este planeta Tierra? Isaías nos lo recuerda en el capítulo 53. Le veremos, dice el versículo 2 en su segunda parte, más inatractivo. Jesús no es Justin Bieber o Brad. No, dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y luego el versículo 3 dice, despreciado, desechado. ¿Y cuál era el clamor de los profetas? El Señor les decía, ve a ese pueblo. Y los profetas protestaban, Señor, ¿quién ha oído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los tiraban de locos. No querían escuchar la palabra de Dios. Un día el rey del sur en Israel visita al rey del norte y lo invita a ir a una guerra contra otro reino.
Y entonces el rey del sur le dice, consultemos a Jehová. Y entonces el rey del norte, que ya se había hecho sus propios profetas, le dice, pues sí, vamos a consultarlos. Pero el rey del sur le dice, ¿que no hay profeta de Jehová aquí? Y el rey contesta, sí, pero nunca me dice nada bueno. ¿Sí? Y entonces insiste el rey del sur, pues sí, hay un fulano de ahí, bueno, llamémosle. Y entonces de forma irónica, el profeta dice, oh rey, tú les vas a ganar, tú les vas a dejar, no les vas a dejar nada. Y capta el mensaje el rey, ves, te dije, solo se burla de mí. Pero enseguida le dijo el verdadero mensaje del Señor, hoy no va a quedar nada de mí. Hoy tú vas a perecer. Y una flecha de azar sale sobre toda la armadura. Tenía que meterse en una sola rendijita de la armadura y ahí quedó. ¿Sí? Pero ese mensaje no lo quieren escuchar. Por eso suena paradójico los títulos que hemos estado anunciando. Cuando nosotros hablamos de la imposibilidad de la satisfacción, mencionamos por qué. Y dijimos en primer término que el hombre pecó y quedó en un estado completo de pecado y de miseria. Decirle esto a un intelectual, eres un miserable, no, cálmate, ¿qué es eso de que miserable, no? Decirle que eres un pecador suena ofensivo, ¿sí? Para su grado académico, para su encumbrancia aristócrata. Decirle eso, no, pues si no soy de Tepito, con el permiso de los habitantes de Tepito. Bueno, hasta eso que ellos dicen que no son, que son los extranjeros que vienen a Tepito. También mencionamos la declaración de los cánones de Dort, la depravación total del hombre. No hay hueso sano en el hombre. Toda su vida es pecado. Estamos podridos en pecado, no podemos ofrecerle nada a Dios. Calvino lo dice en unas palabras que suenan poéticas. El hombre, dice, está como en un diluvio de pecado. Esa es nuestra realidad. Y eso es lo que expusimos hace 8 días, si recordarán. Hoy, cuando hablamos de la posibilidad de la satisfacción, traemos aquí la confesión de nuestros hermanos de la iglesia de Heidelberg. Ellos hicieron esta pregunta: ¿podría hallar ese alguien que, siendo una simple criatura, pagase por nosotros? ¿Podemos encontrar entre nosotros un hermano lo bastante santo, lo bastante justo para que él pague por nosotros? Y la respuesta es contundente: no. No es posible encontrarlo. Y ya vimos por qué en las exposiciones anteriores. Porque el hombre está hundido en sus pecados y miserias. Pero nuestros hermanos de Heidelberg no se contentan solamente con decir un rotundo no, sino explican la razón. Y la primera razón que dicen es porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. El que pecó es el hombre. El que falló es el hombre, no Dios. Dios no le ha fallado a usted. Usted es el que le ha fallado a Dios, no él. Ezequiel nos recuerda: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Entonces no hay posibilidad de encontrar una criatura, una persona aquí, que Él pudiera pagarle por nuestros pecados. Con el debido respeto. Pero no falta mamá por ahí que de repente salga: Dios, no te lleves a mi hijo. Llévate a mí si tú quieres, pero deja a mi hijo.
Pero qué ofrecimiento de esta madre, perdonen la expresión, inmunda y pecadora. ¿Qué puede ofrecer? Si no es más que podrida llaga. Y lo mismo podría ser si un padre en un arranque de desesperación dijera: Señor, no te lleves a mi hijo, no te lleves a mi hija, es jovencita, mira, apenas es jovencito, apenas está comenzando la vida, llévate a mí que soy viejo. Pero sí puedes dejarnos a los dos. No, hermanos, nosotros no podemos ofrecerle nada al Señor. Ezequiel nos lo vuelve a recordar. El alma que pecare, en ese mismo capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El mismo profeta dice, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. No vive tranquilo mientras esté lejos de Dios. Estará echándole la culpa a Dios, estará echándole la culpa a su familia. No me comprenden. Estará echándole la culpa a sus hijos, a la sociedad. Odian a la sociedad como si la sociedad fuera algo amorfo. Y él es parte de la sociedad. El profeta Nahum también es categórico para confirmar esto. En el capítulo 1, versículo 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? Si nosotros en un arranque de entrega, ¿sí?, decimos, te ofrezco mi vida por todos los del Mesías, se refiere al impío, ¿sí? Pero dice aquí, ¿quién permanecerá delante de tu ira? Bueno, esto nos lleva a la segunda razón, por la cual ningún ser mortal de nosotros puede ser ofrecido en pago por nuestros pecados. En primer lugar, porque Dios quiere castigar en quien pecó, y el hombre es responsable del pecado, y el hombre tiene que pagar. Pero en segundo término, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado. No puede. Y por lo tanto, no podrá liberar de su culpa a otros. El profeta dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? Cuando Dios se enoje de veras con usted y conmigo, ¿quién podrá soportarlo? Porque el apóstol dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las mamás recordarán muchas veces cuando yo les digo, cuando ellas me piden que ore por sus hijitos, para que se les ablande su corazoncito, y entonces amen a Chuchito, a Jesucito. Y mi respuesta es lo que él necesita, lo que ella necesita, estar frente a la gloriosa majestad, y pueda ver con tremendo horror su bajeza delante de esa gloriosa santidad. Solo cuando nos comparamos con Dios mismo y vemos su gloriosa majestad y su gloriosa santidad, entonces podemos ver nuestra bajeza. Y eso es lo que necesitamos. Y por eso el profeta dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? No tentemos al Señor. Esa fue la respuesta que el Señor le dio, el Señor Jesucristo, también a Pablo. Dura cosa te es darle coces al aguijón. A ver, quítese el zapato y denle una patada al aguijón. Hágalo así, a ver. Pues eso hacemos. Pateamos el pesebre, las bendiciones y las bondades de Dios, y nos ponemos todavía contra Dios. Estamos respirando el aire que Él nos da. Estamos comiendo de los frutos que Él en su bondad hace que la tierra todavía siga dando. Y no tenemos una mirada de gratitud para con Dios. Pero el profeta nos vuelve a recordar, su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas.
En el Salmo 130 tendremos eso. El Salmo 130, el salmista también dice, que es un apócope de Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ningún hombre, ningún mortal puede soportar la ira de Dios. ¿Cómo entonces se le ocurre a alguien decir que cierto hombre y que cierta mujer puede hacer obras de supererogación y pasarnos un poquitito para nosotros? Imposible, el hombre, jamás. Y esto entonces nos coloca en una desesperación. Entonces, nuestra pregunta surgiría, ¿qué mediador y qué redentor debemos esperar? Y la respuesta viene, uno que sea verdaderamente hombre, perfectamente justo y al mismo tiempo verdadero Dios. Aquel que pueda satisfacer la justa ira de Dios tiene que reunir estos tres importantes requisitos. Primero, ser verdaderamente hombre, de carne y hueso, porque el hombre pecó y en el hombre tiene que venir el castigo. Pero no cualquier Pancho Nopales o San Juan de las Esquinas, porque tiene que ser un hombre perfectamente justo. Y esto es lo que dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Tiene que ser un hombre, sí, pero que sea más poderoso que todas las criaturas. Es decir, que al mismo tiempo sea verdadero Dios. Pero eso otra vez nos abruma. No, espérate. ¿Cómo que verdadero hombre? ¿Sí? Bueno, pero ¿y eso de verdadero Dios? No lo entiendo. Bueno, nuestros hermanos también se encargaron de respondernos esto. ¿Por qué nuestro Redentor tiene que ser verdadero hombre? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por el hombre la resurrección de los muertos. Así de sencillo. Esto se lo recordó Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, 21. La muerte entró por el hombre, pero la vida nos es dada por otro hombre, Jesucristo. Por eso era necesario que fuera hombre. Pero además dice verdaderamente justo. Hebreos capítulo 7, versículo 26, leemos: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora recuerden, en las exposiciones anteriores hablábamos del papel del sacerdote. El sacerdote, el pueblo traía ofrecimiento por sus pecados al sacerdote, y el sacerdote los ofrecía a Dios. Pero antes de que el sacerdote ofreciera la ofrenda que traía el pueblo, el sacerdote tenía que ofrecer por sí mismo. ¿Por qué? Porque él es pecador. ¿Sí? Pero ahora, el sumo pontífice, el verdadero sumo pontífice, no alguien que se autonombra por ahí, se dice sumo pontífice. El verdadero sumo pontífice es Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. ¿Se acuerdan los niños que vieron Manchita? ¿Cómo nos lo ilustraban ahí? Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, ¿qué redentor debemos de buscar? Uno que sea verdadero hombre, verdaderamente justo, y en tercer lugar, que sea verdadero Dios. Primero, ¿quién es ese Dios? ¿Y por qué tenía que ser verdadero Dios? Bueno, primero, verdadero Dios. Los profetas nos identifican a Jesús como el verdadero Dios. Escuchamos
entre los profetas. Porque un niño, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y luego viene una serie de títulos. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Ese niño que nació allí es Dios. Y Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero todavía no puede quedar satisfecha nuestra curiosidad. Es más, porque nuestro anhelo y nuestra ansia es demostrar que no somos tan malos. Por lo menos no somos tan malos como los de aquí o como los de allá. Y nos defendemos porque creemos que algo bueno se puede sacar de nosotros. Pero la Escritura dice que todas nuestras obras son como trapos de fuchi, de inmundicia. Nada de lo que hagamos puede ser agradable delante de Dios. Y entonces, la pregunta que surge, ¿por qué debe ser entonces verdadero hombre y perfectamente justo? La iglesia de Heidelberg responde, basado en las Escrituras, porque la justicia de Dios exige, ¿por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza pecó, sea la misma naturaleza que pague por el pecado. El único responsable del pecado es el hombre, no Dios. Dios no es culpable de que haya pobres. Dios no es culpable de que haya guerras. Es el hombre. De que haya hambruna. Es el hombre, no Dios. ¿Sí? El hombre que es pecador no puede pagar por otros. Imposible. Tiene que ser de la misma naturaleza, pero además justo y santo. Quisiera que me ayude alguien aquí y leyera Ezequiel 18:4. Ya lo mencionamos hace rato, pero ahora quisiera que ustedes lo lean. Y Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios no quiere castigar en otra naturaleza el pecado, sino en el que lo cometió. Ahora, en ese mismo capítulo, el versículo 20, hermano, por favor. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ve, papi no va a poder abrazarlo así para evitar el castigo. El hijo va a responder por sus propios pecados. El padre va a responder por sus propios pecados. La madre va a responder por sus propios pecados. ¿Pero por qué? Tiene que ser entonces también, Romanos 5:8, ahora de este lado, por favor, si me ayudan. Romanos 5:8, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y la otra frase? Que Cristo murió por nosotros los pecadores. ¿Por qué? Porque Él era verdadero hombre. ¿No fueron estas las palabras del centurión junto a la cruz? Cuando Jesús exhaló el último suspiro, cuando dijo consumado es. En verdad que este era el Hijo
del hombre. Y Primera de Pedro 3:18, si lo podemos leer todos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Lo leemos? Dice así, todos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Miremos con detenimiento esta declaración. ¿Sí? Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez. Para siempre. Él llevó todos tus pecados. ¿Sí? Tenme en una imagen cuando estaba en el pretorio. Y cuando lo estaban azotando. ¡Paz! Esto es por Jorge. ¡Paz! Este es por Josué. ¡Paz! Este es por Beto. Por usted y por mí. Él llevó nuestros pecados una sola vez. Punto. No hay más deuda. Cancelada está. Pero miren lo que dice. El justo. ¿Por quién? Por los injustos. Usted es injusto. Usted es injusta. Yo soy injusto. Usted y yo merecíamos estar allí. Ese niño que nació en Belén apunta hacia allá. Eso es lo que debemos de tener siempre presente. Que el niño aprenda eso. Y no solamente que pida, pues ya no sé cuáles son los juguetes de los niños ahora. Antes era que el Atari. Ahora que su iPod, que su sabe cuánto. Y total que los niños se desconectan de la familia, se desconectan del mundo con todos esos aparatos. Con tal de que el niño no moleste a la mamá con su lloronovela, le ponen su tele en el cuarto. Un aislamiento total. ¿Sí? El niño tiene que aprender esa realidad. ¿Sí? Que el justo padeció por los injustos. ¿Pero para qué dice? Para llevarlos a Dios. Entonces sí existe una posibilidad, pero no en usted, no en mí. Esa salvación tenemos que buscarla fuera de usted y fuera de mí, porque dentro de usted y dentro de mí jamás va a poder llegar. Por último, entonces viene la pregunta: ¿por qué debe de ser también Dios verdadero? Y la respuesta es: para que, por la potencia de su divinidad, pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios. En Él fueron depositados nuestros pecados. Isaías 53:4, ¿alguien nos ayuda? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, Él fue azotado por nosotros. Y el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tome nota. Dice, verá la aflicción. ¿Quién? Dios. Dios va a estar viendo a Jesús, su Hijo, afligido, dolido por su pecado. Y miren qué imagen. Un padre deleitándose en la aflicción de su hijo. ¿Por qué? Porque con la aflicción de su hijo se termina la aflicción de usted, se termina la aflicción de usted, se termina mi aflicción, y esa es la satisfacción de Dios, que su justicia divina ha sido satisfecha.
porque por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios. Dios sí está irado por el pecado. No es un bonachón. Nos han dado una caricatura de Dios. Sí es amor y sí es bondad, pero truena contra el pecado. Deuteronomio 4:24, si nos ayudan, por favor. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es fuego consumidor, Dios celoso. Tomen un poquito la palabra celoso, celosa. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado celoso? ¿Alguna de ustedes ha estado celosa? Díganme, ¿qué sienten en la barriguita? Díganme, varones, ¿qué sentimos en la barriguita? ¿Qué sentimos contra aquel fulano que aparentemente, o en los casos que sí se ha dado? ¿Qué sentimos contra aquella fulana? Quisiéramos así agarrarla o agarrarlo del cuello. Esos son los celos, ¿o no? Y ahora Dios, cuando te ve con ese incircunciso, con esa filistea, haciendo negocios sucios, traicionando a Dios, y si Dios es celoso, piensa cómo se siente Dios. Ese es el Dios que quiere y que necesita ser satisfecho. Tú le has fallado a Dios y nadie puede pagar por tu deuda. Solo Jesús soportó la ira de Dios. Y tan fuerte fue la ira de Dios sobre su Hijo, que su mismo hijo gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Se sintió, no solo se sintió, fue abandonado por su propio Padre. ¿Pero por qué? Porque su propio Padre vio en su Hijo tu pecado, tu pecado, tu pecado y mi pecado. Esa es la realidad de la Navidad. Por eso dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, sobre los hombros, la buena voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de ver. La respuesta completa entonces dice así: para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Pablo nos recuerda, Cristo, justicia nuestra. En su justicia nosotros somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Cree en Jesucristo? Amén. Cuenta borrada. Amén. Sus pecados han sido perdonados. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados. Así entonces, concluimos. Hay posibilidad, porque ese fue el tema, la posibilidad de la satisfacción. ¿Hay entonces posibilidad? La respuesta es sí. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Pero en ninguno de nosotros puede estar esa posibilidad. ¿Quién entonces sí puede reunir esa condición de verdaderamente justo? Solo uno, el Mesías, que traducido es el Cristo. Pero se me olvidaba comentarles algo. Cristo no estaba en la tierra. Miren Juan, capítulo 1. ¿Dónde estaba Él? Cielo. En el principio, empieza Juan, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Sí? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Cristo estaba allá con el Padre. Pero allá no podía ser castigado. Por eso era necesaria la encarnación. Era necesario que tomara forma de hombre para poder ser castigado. Fíjense nada más. Que a usted le dicen, ¿no? Sí, ponte esta bata porque te vamos a castigar. Es la bata con que vas a bajar y te vamos a castigar. Entonces, el padre le dice al hijo, toma estos harapos que se llaman vida humana, póntelos porque te voy a castigar. Era necesaria la encarnación. Porque en el hombre está la maldición del pecado y el hombre tenía que entonces sufrir. Pero ¿quién lo iba a soportar? Solo Cristo. Por eso era necesaria la encarnación. ¿Ya vieron cuál es el cuarto tema de nuestra temporada de Adviento? ¿Cuál es el cuarto tema? La encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús. A eso llegamos, a la Navidad. Dice el apóstol, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego lo que está entre paréntesis, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Hay posibilidad para la satisfacción? Sí, pero en Cristo. Él ha saldado nuestra deuda. Él ya la pagó. Ahora nosotros solo recordamos ese hecho, que nuestros pecados han sido perdonados. Pero también la posibilidad de que mi abuelo, de que mi abuela, de que mi tío, de que mi tía, que anda lejos, pueda ser perdonada. Y esa es mi tarea, mencionarle a él y a ella su horrible pecado, su imposibilidad de satisfacción, pero la posibilidad de salvación en Cristo, porque nosotros hemos sido salvados. Esperamos que ellos también sean salvados. Y también alguien que aquí no haya llegado a ese punto. Lo único que tenemos es que reconocer nuestra miserable condición humana y acogernos a ese perdón que Dios nos otorga aquí y ahora por la fe en Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, no podemos expresar, Señor, nuestra inmensa gratitud y nuestra profunda vergüenza, Señor, de todos y cada uno de nuestros pecados. Nuestros miserables pecados que llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. No podemos expresar nuestra vergüenza, Señor. No hay palabras para expresar nuestra ingratitud por aquel que tanto nos amó, que dio su vida. Y nosotros nos damos el lujo de darles desperdicios de nuestra vida, desperdicios de nuestro tiempo. Perdónanos, Señor, por tanta osadía. Pero te damos gracias porque sabemos que nuestro perdón es real y verdadero, porque en Cristo nos lo otorgaste. Y la vida eterna en Cristo nos lo otorgaste y también es real y verdadera. Y ahora vivimos para Cristo. Te rogamos ahora que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga tener presente esta realidad de nuestras vidas. Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque creemos en Él, hemos sido perdonados. Gracias, Señor, en Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.